Hola amigos y amigas del grupo de lectura de los sábados. Mi nombre es Giovanni Jaramillo Rojas, soy instructor del programa de la Escuela de Formación en Literatura del municipio de Mosquera y la idea que tenemos es la de poder darle dinamismo a este grupo, teniendo en cuenta la circunstancia sanitaria por la que estamos atravesando y el confinamiento también que es tan importante para frenar esta enfermedad, ¿no? Bueno, nosotros desde la Escuela de Literatura de Mosquera tenemos un planteamiento específico que tiene dos caminos en cuanto a la proyección a propósito de la población a la que queremos impactar, ¿no? Primero trabajamos tres franjas etarias. La primera es niñez, la segunda es juventud y después adultez o tercera edad. En este momento pues nos encontramos en una franja de la juventud. Tenemos dos lineamientos esenciales. El primero es la apreciación literaria, que digamos que una punta de lanza que nos lleva a comprender un poco todo lo referente a la crítica literaria, pero no se me asusten, la crítica a veces es una palabra que es muy grande, es una palabra que se puede malinterpretar y sobre todo tiene unas connotaciones que llevan casi siempre a ámbitos peyorativos. Pero cuando nos referimos a la crítica, de alguna manera nos referimos también a la apreciación y la apreciación en este contexto, en este caso, es sinónimo de sensibilidad. Es decir, frente a qué tipo de textos nos estamos enfrentando, cómo podemos de alguna manera asimilarlos, asumirlos y cuál es el tipo de lectura e interpretación que se espera. Eso por una parte. Por otra parte, tenemos la línea en creación literaria que apela directamente a la construcción de textos dentro de los géneros literarios, ¿no? Entonces, en esa medida, también quiero comentarles que este grupo de los sábados va a tener una dirección más hacia la apreciación literaria que hacia el ámbito de la creación, lo cual no quiere decir que la creación no pueda estar en algún momento de nuestros encuentros, por ahora virtuales. En esa medida, digamos que la idea que tenemos es, por lo menos en esta primera sesión, poder establecer un punto de diferenciación entre los diferentes géneros literarios que existen. Por supuesto que hay un sinfín de subgéneros, pero la idea es tenerlos claros desde un punto de vista, digamos, global, un poco más sistémico, para así poder de pronto después poder acercarnos más directamente a esos subgéneros, ¿no? Entonces, la dinámica que propongo es la siguiente. Vamos a hablar de cada uno de los géneros literarios de una manera muy breve y vamos a leer algunos fragmentos muy cortos de cada uno de esos géneros, como para que lo tengamos, digamos, en cuenta. Bueno, comenzamos entonces con el género narrativo. Dentro del género narrativo hay diferentes, digamos, propuestas estructurales a la hora de construir un texto y, por supuesto, de abordarlo e interpretarlo, ¿no? El cuento, la novela, la prosa novelística. Digamos que esos son los dos grandes universos que tiene la narrativa propiamente dicha. En esta medida encontramos ese tipo de subgéneros, ¿no? Hay novelas policiales, hay novelas de ciencia ficción, hay novelas eróticas, hay novelas de no ficción, hay novelas dramáticas, hay novelas de humor, etcétera. Entonces esos pequeños subgéneros hay que tenerlos en cuenta porque cada una de alguna manera tiene una estructura propia, digamos que unos procesos de construcción diferentes y, como les dije inicialmente, también digamos de interpretación, como pequeños tips que nos van a permitir no solo hacer más fácil la lectura, sino también como partiendo de determinados lugares para llegar directamente a la comprensión no total, pero sí digamos parcial de alguno de esos subgéneros.
Entonces, les voy a compartir un pequeño cuento, es un cuento breve que está dentro de una novela, lo cual es muy particular porque nos lleva a pensar que hay un corpus que es más grande, un corpus que es total, por decirlo de alguna manera, pero dentro de ese corpus total hay pequeñas partículas que nos permiten, digamos que, asumir ese ritmo narrativo y poder proyectarlo, digamos, en pro de la historia general, ¿no? Creo que muchos de ustedes conocen al escritor argentino Julio Cortázar, uno de los más grandes cuentistas que ha tenido Latinoamérica, tal vez uno de los mejores, y bueno, es conocido también porque escribió una novela que es muy interesante, que la recomiendo totalmente, y es una novela que se llama Rayuela, y es una novela que tiene muchas particularidades, pero una particularidad muy importante es que se puede leer de corrido, es decir, haciendo una seguidilla cronológica, página 1, página 2, página 3 y así sucesivamente hasta la página 300. Es una novela voluminosa, o se puede leer de una manera desorganizada que el autor mismo en algún momento planteó, ¿no? Saltar del capítulo 1 al capítulo 17, es decir, de la página número 1 a la página número 184, volver al capítulo 3 en la página 57, y sin embargo la novela sigue teniendo una lógica y sigue teniendo una estructura que es absolutamente comprensible, lo cual nos demuestra que el proceso de creación literaria es un proceso absolutamente epistemológico. Cuando digo absolutamente epistemológico me refiero directamente a que es una manera de conocer, una manera de conocimiento, una forma que tiene el escritor y que tenemos los lectores, por supuesto, de construir un mundo y de conocerlo posteriormente. Cuando estamos construyendo algo, pues tenemos que conocer nuestros materiales. Digamos que el principal sustrato del arte es los seres humanos, la vida en sociedad, la vida cultural, la historia, la política, la economía, y en esa medida digamos que se proyecta la labor literaria. El cuento que hace parte de la novela Rayuela se llama El beso, ¿ok? Julio Cortázar nació en Argentina, como les dije, en 1914 y murió en 1984. El cuento dice así: toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca, voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera, y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara. Una boca elegida entre todas, con soberana libertad elegida por mí para dibujarla con mi mano por tu cara. Y que por un azar que no busco comprender coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Me miras. De cerca me miras, cada vez más de cerca, y entonces jugamos al cíclope. Nos miramos cada vez más de cerca y nuestros ojos se agrandan, se acercan entre sí, se superponen y los cíclopes se miran, respirando confundidos. Las bocas se encuentran y luchan tibiamente, mordiéndose con los labios, apoyando apenas la lengua en los dientes, jugando en sus recintos donde un aire pesado va y viene con un perfume viejo y un silencio. Entonces mis manos buscan hundirse en tu pelo, acariciar lentamente la profundidad de tu pelo mientras nos besamos, como si tuviéramos la boca llena de flores o de peces, de movimientos vivos, de fragancia oscura. Y si nos mordemos, el dolor es dulce, y si nos ahogamos en un breve y terrible absorber simultáneo del aliento, esa instantánea muerte es bella. Y hay una sola saliva y un solo sabor a fruta madura, y yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua. Es un cuento muy corto, pero que está, como les dije anteriormente, dentro de una novela. Acá lo que podemos, digamos, ver, y es algo que me llama mucho la atención, que siempre lo digo, es que tiene un ritmo también que es poético, tiene un ritmo que también se puede establecer básicamente como un verso, ¿no? Me miras. Toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano. Y así podría también dividirse de una manera, digamos, versicular y proyectar, digamos, el hecho poético, que ya más adelante
vamos a abordar. Dentro de la narrativa es sumamente importante que tengamos en cuenta algo que nos han dicho siempre desde el colegio, ¿no? Pero que no es una regla absoluta, pero que sí es algo muy importante y que se puede tratar de una formalidad propiamente dicha, ¿no? Inicio, nudo y desenlace. No necesariamente tenemos que proyectar una historia o proyectar un relato con un inicio, un nudo y un desenlace, ¿no? Porque hay diferentes maneras de manejar la temporalidad dentro de la narrativa. Y esto implica que podemos empezar un cuento por el final, por ejemplo. Y eso ya nos rompe, digamos que ese parámetro narrativo. Pero ¿quién dice que el inicio de algo no puede ser el final? Entonces acá entramos en algo que es muy importante que tengamos en cuenta y es la posibilidad de experimentación que nos brinda la literatura en cada uno de los géneros. En la prosa específicamente, en la narrativa directamente, lo que se nos abre, digamos, es el universo total de poder comprender el mundo. Comprendiéndolo, como les decía, lo vamos de alguna manera construyendo, ¿no? Naturalmente esto hace parte de la ficción, es decir, cosas que el lector puede asumir como cosas que no sucedieron. Pero algo muy importante que tiene, digamos, la prosa está en que tiene que ser verosímil. Yo puedo estar hablando de extraterrestres, yo puedo estar hablando de cosas que no tienen mucho sentido, ¿no? De monstruos, por ejemplo, pero hay una estructura que nos permite generar cierta veracidad, cierta verosimilitud en lo que estamos contando. Y ahí es cuando comienzan a salir de alguna manera esos subgéneros de los que conversábamos. Hay diferentes maneras también de afrontar, digamos, la escritura literaria, ¿no? Puede ser la primera persona. Acá se dice, toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca, es decir, hay una primera persona. Pero también se puede utilizar el narrador omnisciente, ¿no? La tercera persona total, en donde simplemente se está contando, es la historia, se está relatando una historia directamente, pero no hay una incidencia ni siquiera parcial, en lo más mínima, de quien está narrando, sino que es una descripción de los espacios y de los personajes y de las circunstancias por las que atraviesan los personajes. Entonces, digamos, si acá es toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca, voy dibujándola como si saliera de mi mano, sale yo, podría ser, tocaba su boca, con un dedo tocaba el borde de su boca. Entonces sigue de esa manera, ¿no? Iba dibujándola como si saliera de su mano. Entonces ahí no hay un narrador que esté diciendo que él es, digamos, el sujeto de la narración, sino que por el contrario, es el narrador omnisciente, es el narrador que juega a ser Dios, es el narrador que está como observándolo todo, como un cuadro en una casa, ¿no? Que si hablara pudiera decir tantas cosas que han pasado en esa casa, esa es la labor del narrador omnisciente. También hay, digamos, otras figuras que se pueden usar en el momento, digamos, de la construcción literaria. Tener conocimiento de esta construcción nos implica tener también, digamos, una apropiación mayor desde el punto de vista estético y desde el punto de vista sensible para poder comprender de qué manera fue construido un texto, cuál es la arquitectura del texto. Entonces tenemos novelas como las del gran Gabriel García Márquez, que también fue un gran cuentista. Les recomiendo mucho, aparte de la novelística de García Márquez, sus cuentos, que son una maravilla. Los 12 cuentos peregrinos, por ejemplo, se llaman así porque fueron cuentos que durante muchos años estuvieron viajando con él alrededor del mundo en una valija. Y de repente, como que él los sacó, los desempolvó, los volvió a leer, los reescribió, los editó y después se publicaron. Entonces hay, digamos que un espacio muy pequeño entre lo que es el cuento y lo que es, digamos, la novela. ¿Cuál es una diferencia fundamental? Que dentro del cuento tenemos que ser un poco más concisos, un poco mucho más concisos realmente. En un cuento tenemos que ir a la acción directamente. No podemos entrar en procesos descriptivos que hacen lenta la lectura, cosa que sí se puede aprovechar, digamos, directamente en la novela, ¿no? En el cuento lo más importante o propio del cuento directamente es ir al grano,
es agarrar al personaje, describirlo brevemente y ponerlo a interactuar con otros personajes o con una circunstancia específica. La novela permite la licencia de explayarse un poco más, es decir, de agarrar esos personajes y dotarlos de un sentido un poco más generalizado. Entonces, nos permite de pronto también acercarnos más al punto de vista historiográfico, ¿no? No quiere decir que el cuento no, pero el cuento sí tiene, digamos, esa particularidad, ¿no? Tiene que ser mucho más específico. Entonces, no es que sea más fácil escribir un cuento que escribir una novela, no es que sea más fácil escribir una novela a escribir un cuento, son formatos que son completamente diferentes, como un cortometraje o un largometraje dentro del mundo cinematográfico, ¿no? Escribir un buen guión de cortometraje puede llegar a implicar la misma labor intelectual, la misma labor sensible que escribir un largo, sin importar que el cortometraje en su proyección vaya a durar 7 minutos, por ejemplo, y el largometraje se vaya a las 2 horas y media. ¿tá? Son formatos completamente diferentes, debemos tener en cuenta eso. Y es muy fácil, de alguna manera, que los escritores que trabajan la prosa salten del cuento a la novela. Que es el caso tanto de Julio Cortázar como de Gabriel García Márquez, entre millones. No sé, necesitaríamos tener seminarios de años y años y años para poder investigar alguno de los dos, o solo el cuento o la novela, ambos como hechos sociológicos y como hechos históricos. Hay otro cuento que quiero leerles que es un microrelato, es un microcuento, y es uno de los cuentos, microrelatos, microcuentos más famosos que se han dado, digamos, en la literatura latinoamericana, de Augusto Monterroso. Augusto Monterroso escribió un cuento que dice así: Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Vuelvo a repetir la lectura del cuento. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Ese es un microrelato. Es decir, incluso para poder llegar a este nivel de minucia, de minimalismo, pudo haber pasado mucho tiempo. Alguna vez un amigo a mí me decía, y esto lo he repetido en algunos cursos que ya también hemos brindado dentro de la escuela de literatura, y me dice, un amigo poeta, me dice un día, mira, realmente un poeta es un novelista con pereza. Eso nunca me lo olvido. Y por una sencilla razón. Me está aduciendo, me está demostrando que realmente para la construcción de un buen poema pueden pasar años. Así como una persona se demora escribiendo una novela 9 años, 10 años, una persona también puede pasar escribiendo un poema 9 o 10 años. Por la sencilla razón de que siempre el poeta está explorando el lenguaje y aparte de explorarlo está experimentando con él hasta que encuentra la palabra exacta. La palabra exacta que en su sentido semántico y que en su sentido formal son 1000 palabras, son 2000 palabras, son 5000 palabras en una sola. Y esto hace parte de toda una arquitectura poética, en donde se establecen, digamos, las prioridades dentro de las palabras para generar una conexión y con base en eso poder proyectar, digamos, una metáfora justa, una metáfora directa, una metáfora que no dé vueltas, sin accesorios, que vaya directo al, al mentón. Ese es el impacto que tiene la poesía. Acá tenemos un microrelato de Augusto Monterroso, cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí, y tiene muchísimas interpretaciones. ¿sí? Por ejemplo, es un cuento, es un microcuento que se ajusta mucho para comprender, digamos, muchos de los procesos dictatoriales que vivió Latinoamérica. En el Cono Sur, en Uruguay, en Argentina, en Chile, en Brasil, los hermanos peruanos, ecuatorianos, venezolanos, en México, en Guatemala, en Nicaragua, digamos que vivieron muchos procesos de dictadura y leyéndolo desde esa óptica uno puede dar cuenta de ese tipo de interpretación, ¿no? Cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí y se generan metáforas que se convierten a su vez en símbolos, ¿no? El dinosaurio es
como ese ente que perdura en el tiempo, ese ente que es eterno, que es perenne, ¿sí? Además la figura robusta, la figura grande, lo que nos representa un dinosaurio, ¿no? Que también se extinguió, pero que seguía ahí, ¿no? Sigue acá en nuestras cabezas. Nosotros seguimos pensando que los dinosaurios existieron y que probablemente estuvieron caminando por la sabana de Occidente en algún momento. Eso está verificado, por supuesto, pero nadie conocía a los dinosaurios. Realmente se puede tratar de una mitología. Entonces hace que la dictadura, que la figura del dictador, perdón, esté concentrada nada más en esa figura del dinosaurio. ¿Sí? También hay una alusión al sueño. Estoy dormido, estoy dormida, y de repente abro los ojos y lo primero que veo es eso que nunca se ha ido, pero que incluso se fue cuando yo estaba durmiendo. Como que nos saca un poco de esa realidad, nos abstrae, pero la realidad sigue estando ahí. La realidad sigue todo el tiempo su camino. Es una cuestión lineal, ¿no? O bueno, o cíclica también, pero es una cuestión que siempre está ahí. Entonces nos genera como esa posibilidad de interpretar desde el individuo, pero a la vez colectiviza, digamos que socializa un poco la experiencia de ser un individuo en medio de una sociedad. Entonces, es un microrelato muy famoso y incluso es tan breve que puede servir de título. O sea, es tan breve que incluso prescinde del título porque incluso puede ser el mismo título. Entonces es una variable también de la narrativa que apela a la metáfora, que apela, digamos, a la construcción de metonimias para poder proyectar, digamos, el hecho narrativo y en sí el proceso de asociación, digamos, como con la realidad. ¿Perfecto? Bueno, esto dentro de la narrativa. Ahora vamos a pasar al hecho poético que ya les había comentado un poco. Acá vamos a leer un par de poemas de una escritora bogotana, joven, no debe tener más de 40 años, que se llama Gloria Susana Esquivel. Ella también es periodista. Ella, bueno, tiene estos cuentos, estos poemas que han sido muy famosos y que están, digamos, publicados. El primer poema se llama Greenwich y lo otro. Si fuera valiente, ejercería mis palabras como accionar sereno, serenamente activo. Como un ninja, resolvería crucigramas hecha palabra, por Chambers y West Broadway como verbo encarnado. Caminaría niebla, lluvia y sentada frente al agua sería el agua misma, palpitando zapatos y chasquidos. Sería plétora, no, mejor alcaucil. Sería alcaucil valiente y aprendería a verter sonidos en conserva. Todo se iluminará pronto. El estatismo alcaucil, sosegado y gallardo, bailarín de repisas vacías. Será luz, fluorescente, de supermercado orgánico. Otro poema de ella, vamos a leerlo. Tal vez este sea el lugar del fuego, se llama. Muy cerca de mí, al lado o encima, una voz ronca repite un poema de Keats sobre el fuego. Y yo solo río y murmuro una canción. Fire, fire, bla, bla, bla. Ya pasó, ya la vida nos salió al revés y solo queda esto. Una voz que cuenta una historia sobre un caballo y que escucho adormilada con los ojos secos. Por fin tengo los oídos dulces. Una voz que dice que nuestra piel es como la de los reptiles. Es inevitable que se junte, no podemos estar lejos. Unas manos dentro de mi falda que juegan al qué pasaría si. Cada respuesta que doy es más perversa y más obscena y más silvanada. Me calienta que hablemos de nuestros hijos. Una voz que susurra el complot de un asesinato. Me habla de su gusto por el sacrificio humano. Hoy soy la señora de la casa, adulta responsable que sonríe entre el desmadre de discos viejos y la vida. Reímos como locos. La voz y yo reímos como locos, imaginando perros mongólicos mientras el amanecer rasguña la fiesta. Nos vamos juntos, a que estar juntos nos pase un rato. Tomo una foto para no olvidar este océano. Recito para mí, a word, exploding from you in gold crimson, to be lit up from writing, vain behind, to be the sun. Tomo una foto, tomo una más y otra de ti hablando. Luego escribo. El lugar queda entre la foto
y la bruma, el lugar del fuego. Escritora bogotana, poeta bogotana, nacida en Bogotá en 1985, es decir, tiene 35 años, y como les dije es periodista, poeta y traductora. ¿Acá qué vemos? Acá vemos algo muy particular y muy importante para que tengamos en cuenta, y es como la proyección del lenguaje, como si fuera, digamos, directamente una metáfora. Es la construcción del universo poético, la misma construcción del universo narrativo, no. Van por vías distintas, aunque lleguen directamente de pronto al mismo lugar. Apelan a otro tipo de circunstancias, digamos, sensibles, ¿no? El poema tiende a ser un poco más visceral. Con esto quiero decir que el poema entrega mucho más. El poema tiende a ser más abierto. Y por eso es tan presto, digamos, para la exploración del lenguaje. Podemos encontrar palabras que son muy complicadas, palabras que son muy complejas y que no son del vocablo común, del vocablo cotidiano. Pero eso hace parte también de la necesidad que tiene el poeta, como les dije anteriormente, de mancillar el lenguaje de tal manera que le permita buscar la palabra exacta, la palabra precisa, para decir puntualmente, sin aspavientos, para decir directamente lo que quiere decir, deshaciéndose de accesorios y deshaciéndose de cosas que están colgando ahí que nos sirven, cosa que sí puede proyectar un poco más el hecho narrativo. Entonces, acá lo que vemos son poemas primero que son muy femeninos, por supuesto, y son poemas también que acuden, digamos, a la cotidianidad como ese lugar fenomenológico absolutamente inverosímil, pero que se transpola en el hecho estético y poético para generar una reflexión y un sentimiento a propósito de la cotidianidad. Podemos hacer prosa de cafés, de bares, de ciudades, de pandemias, de historias familiares, y también podemos hacer poesía de hechos cotidianos, de un desayuno familiar. Podemos hacer poesía de observar la ciudad de noche. Podemos hacer poesía de una borrachera. Podemos hacer poesía de un asado o simplemente de la manera como se están fritando unos huevos. Porque la literatura nos aborda de tal manera que podemos de pronto agarrar todo lo que encontramos ante nuestros ojos como excusa para poder escribir y llevarla al hecho, digamos, directamente literario, bien sea narrativo, desde la prosa o poético, generando estos versos, ¿no? Entonces, apela también a la metáfora, ¿no? Como un ninja resolvería crucigramas hecha palabra. Como un ninja resolvería crucigramas hecha palabra. ¿Qué es lo que uno resuelve en los crucigramas si no son palabras? Pero la palabra ya está implícita en el poema. En este verso la palabra ya está ahí, entonces es la misma palabra la que está resolviendo crucigramas. Es como si fuera un uroboros, ¿no? No sé si conocemos la figura del uroboros, que es la serpiente que se traga su propia cola. Entonces es algo que queda absolutamente encerrado. Ese es el hecho lingüístico, digamos, que tiene muchas veces la poesía. Generar un hermetismo dentro de la metáfora que permita abrir absolutamente, digamos, la interpretación, ¿no? Más adelante, por ejemplo, pone será luz fluorescente de supermercado orgánico. Entonces, nos invita, digamos, a contemplar la realidad desde ese foco que está arriba, ¿no? Y a asumirla de pronto desde la estructura de algo tan ordinario y tan cotidiano como es un supermercado, ¿no? Era lo que les decía a propósito de esa conexión como con la cotidianidad, que es muy importante que tengamos en cuenta. Más adelante en el poema, tal vez este sea el lugar del fuego, dice, una voz que dice que nuestra piel es como la de los reptiles. Es inevitable que se junte, no podemos estar lejos. Acá vuelve a apelar directamente a la metáfora, ¿no? ¿Qué nos está diciendo cuando nos dice que nuestra piel es como la de los reptiles, ¿no? ¿Cómo es la piel de los reptiles? Fría, áspera. No es la piel de nosotros que puede llegar a ser tierna, digamos calientita, sino es algo frío. Es inevitable que se junten esos dos tipos de pieles, incluso cuando nosotros tenemos la misma piel de los reptiles, ¿está? Y después no podemos estar lejos, no se separa ninguna piel de ninguna piel. Entonces, este hecho poético
es al que hago referencia, ¿no? La metáfora como, digamos, plato principal de lo que viene a ser el hecho poético en relación a la narrativa. En la narrativa también se pueden usar metáforas, pero digamos que el formato se da más para que uno pueda explorar el lenguaje desde otro punto de vista. Pasamos de esta manera a otro género literario que es el de la crónica literaria. La crónica es un género literario que está muy adherido al mundo del periodismo, ¿no? Si no hubiera existido la literatura, probablemente el periodismo no habría existido. Yo siempre he sido un defensor acérrimo de la idea de que el periodismo es necesario que esté dentro de una facultad de artes y no tanto que pertenezca al paradigma de una facultad de comunicación. ¿Por qué? Porque el sustrato del periodismo es el lenguaje. ¿Y el sustrato del lenguaje cuál es? ¿Qué es lo que se proyecta cuando tenemos el lenguaje en nuestras manos? La literatura, ¿no? La expresión escrita y por tanto la expresión oral, ¿no? Entonces, al estar adherido al periodismo, tiene una incidencia que es muy radical con respecto a la narrativa y a la prosa de ficción. Tenemos al escritor que se sienta en su casa, bien sea inspirado, no creo mucho en la inspiración, creo que es más trabajo que inspiración para escribir algo bueno. Está el escritor que escribe como el cuento de Julio Cortázar, ¿no? El beso que les compartí. Está escribiendo, no sé qué, es encerrado en su habitación, por supuesto que se inspira también en cosas que tienen que ver como con la sociedad, el mundo, pero el caso de la crónica literaria tiene que ver más con una proyección hacia afuera, de investigación, de que todo tiene que ser verificado, todo tiene que ser real. Y aquí se salen otros subgéneros, ¿no? Entonces un subgénero muy parecido, digamos, al del cuento, viene a ser también la crónica íntima, ¿no? Hoy por hoy, con el tema del coronavirus, tenemos muchos diaristas, mucha gente que está escribiendo diarios. Y esos se escriben en realidad de una manera de no ficción, ¿no? Como si fuera un testimonio. En la crónica periodística de lo que se trata es de abordar la realidad e intentar jugar con ella para describirla desde el punto de vista real y de la verosimilitud. No podemos inventar, porque tenemos un pacto con el lector y es el pacto de la verosimilitud. Cuando ustedes agarran el tiempo, el espectador, semana, lo que les guste leer, ustedes pasan por cierto lo que les están contando ahí, ¿verdad? Por más de que sea el mismo lineamiento ideológico al que ustedes pertenecen, que ustedes odien el tiempo, odien el espectador porque son de diferente orientación política, no importa. Lo que están diciendo ahí tienen el pacto previo con el lector, el pacto abstracto, que les hace pensar que lo que está consignado ahí es verídico, por más de que ya hayan otros mecanismos que generen una manipulación ideológica para esos textos, que en vez de mostrar la pobreza de un país, muestren las calles más lujosas y las familias más prestantes, ¿no? Cuando la realidad también está del otro lado. Pero ¿quién sabe qué es la realidad? ¿Quién nos puede decir cuál es la objetividad? ¿Quién es objetivo a la hora de dar un punto de vista? Es una pregunta que queda abierta, no solo dentro del mundo del periodismo, dentro del mundo de la literatura, dentro del mundo del arte y dentro del mundo real, dentro de la sociedad. Todos nos movemos de acuerdo a diferentes tipos de experiencias personales que hemos tenido. ¿Perfecto? Voy a leer una pequeña carta que le escribe el escritor Osvaldo Soriano, un gran escritor argentino, futbolero, cronista, periodista argentino, que le escribe una carta al escritor Eduardo Galeano, el gran escritor de Las Venas Abiertas de América Latina, una persona muy crítica con el sistema capitalista. Y bueno, la carta dice lo siguiente. Querido Eduardo, te cuento que el otro día estuve en el supermercado Carrefour, donde antes estaba la cancha de San Lorenzo. Fui con José Sanfilippo, el héroe de mi infancia, que fue goleador de San Lorenzo 4 temporadas seguidas. Caminamos entre las góndolas son como los estantes donde se ponen los productos, rodeados de cacerolas, quesos y ristras de chorizos. De pronto, mientras nos acercamos a las cajas, Sanfilippo abre los brazos y me dice, pensar que acá se la clavé sobre pique a Roma, en aquel partido contra Boca. Se cruza delante de una gorda que arrastra un carrito lleno de latas, bifes y verduras y dice, fue el gol más rápido de la historia. Concentrado, como esperando un córner, me cuenta.
Le dije al 5 que debutaba: no bien empiece el partido, me mandás un pelotazo al área, no te calentes que no te voy a hacer quedar mal. Yo era mayor y el chico Capdevila se llamaba, se asustó, pensó, a ver si no cumplo. Y ahí nomás San Filipo me señala la pila de frascos de mayonesa y grita: acá la puso. La gente nos mira azorada. La pelota me cayó atrás de los centrales. Atropellé, pero se me fue un poco hasta ahí, donde está el arroz. ¿Ve? Me señala el estante de abajo y de golpe corre como un conejo a pesar del traje azul y los zapatos lustrados. La dejé picar y ¡plum! Tira el zurdazo. Todos nos damos vuelta para mirar hacia la caja donde estaba el arco hace 30 y tantos años, y a todos nos parece que la pelota se mete arriba, justo donde están las pilas para radio y las hojitas de afeitar. San Filipo levanta los brazos para festejar. Los clientes y las cajeras se rompen las manos de tanto aplaudir. Casi me pongo a llorar. El nene San Filipo había hecho de nuevo aquel gol de 1962. Nada más que para que yo pudiera verlo. Osvaldo Soriano. Acá vemos que tiene también una estructura muy parecida a la del cuento, ¿no? Nos presenta los datos, nos presenta la narración de una manera organizada y nos va generando imágenes. Es algo muy importante que está permeando la literatura en todo momento, en cualquiera de sus manifestaciones. En la poesía, en la prosa novelística o cuentística, o incluso en la crónica literaria, ¿no? La proyección de imágenes. Hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta entre las otras que les he dicho, y es que muchas veces la literatura no se reduce a contarnos una historia. Tal vez el golazo de la literatura, siguiendo con la metáfora futbolera que nos plantea Osvaldo Soriano, tal vez de lo que se trata es de que la literatura nos muestre las historias. Ojo, que no nos cuente las historias, sino que nos las muestre. En esta medida se asemeja o se acerca mucho al hecho cinematográfico, al hecho fotográfico. Si yo les vuelvo a leer esta pequeña crónica sobre la nostalgia de un señor que llega a un supermercado que antes, hace muchos años, era una cancha de fútbol, y el tipo que metió un gol en 1962 le dice: le voy a decir cómo fue el gol, y solo que antes acá estaba la cancha y ahora hay una estantería con aceites y mayonesas. Entonces lo presenta de una manera muy organizada, pero nos genera imágenes. Cuando nos dice que ahí había una cancha de fútbol, imaginamos la cancha de fútbol. Y de repente nos dice que ahora está el estante de las mayonesas y de los aceites. Nos imaginamos eso. Entonces hay una traspolación de imágenes que nos adentra, digamos, directamente a lo que es la crónica, ¿no? Y ahí se genera el punto de encuentro como con la nostalgia. Tiene un poder descriptivo muy amplio, prácticamente digamos que dentro del mismo relato universal, ¿no? Entonces los personajes tienen interacción, pero hay personajes satélites, secundarios o terciarios, como una gorda que va llevando un carrito lleno de chorizos, ¿no? Sí, pero es importante porque hace parte como de esa metáfora que se está generando ahí para decir como: hey, tenemos público, hinchada, como sucedió en ese momento en 1962 cuando San Filipo metió el gol. Entonces nos está mostrando realmente como si fueran pequeñas fotografías. ¿Tá? Hay muchas maneras de escribir, digamos, relatos, ¿no? Hay muchos escritores o periodistas que trabajan sobre imágenes. Entonces van haciendo entrevistas, van tomando notas, pero toman fotos. Y de pronto esas fotos son las que generan atmósferas. Acá tenemos una atmósfera completamente establecida, una atmósfera que es, digamos, muy importante a la hora de generar el ritmo de la narración, porque ya de una nos dice que están metidos dentro de un supermercado, y después, paulatinamente, con cada una de las palabras que usa y la manera como las relaciona para convertirlas en frases, proyecta, digamos, la imagen. Perfecto. También, por ejemplo, está la incidencia de varios personajes, ¿no? No solo San Filipo, que es el tipo que hace el gol y que después hace toda la pantomima, sino también está la persona que lo está acompañando. Y de repente hay también diálogos, ¿no? Diálogos que van entre el momento en el que sucede la historia en 1962, cuando San Filipo mete el gol, y el momento presente, que es cuando están en el Carrefour. ¿Ok? Entonces, en esa medida, ese ritmo también está precedido, digamos, por la inclusión de algunos comentarios, de algunos diálogos, perdón. Entonces, es importante también que tengamos en cuenta eso. Todas las cantidades de cosas, las cantidades de cosas que nos permiten a nosotros construir un buen relato y que pasan por
diálogos que pasan por escenas, que pasan por atmósferas, que tienen mucho que ver también como con la construcción de los personajes. ¿Ok? Y bueno, termino con el hecho dramatúrgico, ¿no? Que es el que da la posibilidad del teatro, el que da la posibilidad incluso también del cine, aunque el guión de alguna manera también sea otro género literario en sí mismo, digamos que hay una particularidad entre lo dramatúrgico y digamos lo cinematográfico en cuanto al guión, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos apelando todo el tiempo a una conversación o a varias conversaciones que suceden en vivo y en directo, ¿sí? Y que tienen una incidencia sobre la realidad. Ahí la generación de atmósfera adquiere, digamos, otro tipo de circunstancias creativas, ¿no? Porque ya no es el escritor solo que está haciendo la historia. O sí se puede, porque se puede leer un guión de una película como Titanic, por ejemplo, o se puede leer el parlamento de una obra de teatro como, a ver, La Siempre Viva, ¿no? Pero no va a ser lo mismo cuando uno la ve, la puesta en escena, ¿no? Entonces hay una labor un poco más grande, ahí intervienen más personas para hacer, para proyectar, digamos, el, la obra de teatro o la película, ¿no? Entonces tenemos incidencia de la luz, de objetos, vestuario, y toda esa, digamos, separación y todo ese distanciamiento que también de alguna manera genera el hecho eh, teatral. ¿tá? Pero bueno, digamos que se nos agota un poco el tiempo. La idea que tengo, que tenemos más bien, es la de que podamos ir trabajando cada uno de estos géneros más profundamente, ¿no? Entonces, siguiendo un poco esto que les he presentado hoy, me gustaría la próxima vez que nos veamos, el próximo sábado, de ser posible, o vamos coordinando, hablar directamente del cuento y de la prosa novelística. Después hablaremos de la poesía. En otra clase podemos hablar un poco a propósito de la crónica literaria y también vamos a hablar del teatro y del guión cinematográfico. La idea es que trabajemos algunos textos que yo creo que posteriormente, ya por medio de alguna organización, podemos hacérselos llegar o en su defecto, si se complica mucho con la virtualidad para que ustedes puedan tener acceso a los textos directamente, entonces lo que podemos hacer es de alguna manera trabajar esos textos acá, buscar textos cortos o si de pronto alguno de ustedes tiene alguna sugerencia, puede también escribir en los comentarios y trabajamos sobre alguno de esos textos. Bueno, les mando un saludo y espero que puedan disfrutar de este video, que se inspiren para escribir cosas y que lo hagan. Finalmente la vida muchas veces no suele ser más allá que una simple expresión de nosotros mismos, de nuestros espíritus, de nuestra mente, y está bueno que podamos dejar sentado un precedente, ¿no? Y qué mejor que hacerlo escrito. Cuando escribimos, lo hacemos porque creemos que estamos diciendo algo importante, algo interesante, algo que puede perdurar en el tiempo. O si no, simplemente lo diríamos para que el viento cumpliera con su deber. ¿Y qué es lo que hace el viento? Llevarse las palabras. Cada cosa que escribimos puede ser descubierta dentro de 150, 200 años. Y es un testimonio de vida. Así que les mando un abrazo. Recuerden, mi nombre es Giovanni Jaramillo Rojas, instructor de la Escuela de Formación en Literatura del municipio de Mosquera, y vamos a seguir acá conectados, viéndonos. Bueno, les mando un saludo, que tengan un lindo fin de semana. Adiós.